se parece mucho al 1. El 4, detente si para avanzar necesitas violar tu conciencia. O sea, tenemos una conciencia que nos dice o nos informa más o menos de las cosas que están bien o que están mal. Ahora, no avances mientras no puedas hacerlo con una conciencia limpia delante de Dios. La conciencia no es perfecta, la palabra de Dios sí. Es por eso que la conciencia debe estar informada por la palabra del Señor. La pregunta más o menos sería, ¿puedo hacer esto delante de Dios? Agradecerle por ello y pedir sinceramente su bendición. O sea, esto que voy a hacer, puedo decirle a Dios, Señor, gracias porque tú me permitiste hacer esto. ¿Puedo hacerlo? Si la respuesta es no, pues detente. Número 5, haz una pausa cuando varias voces o cuando varias personas, que piadosas quiere decir que sean creyentes, que sean maduras en Cristo, que ya tengan experiencia en la palabra, pues te aconsejen no hacerlo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, auxíliate de personas que conocen la palabra, son maduros en Cristo, intentan agradar a Dios, conocen nuestra situación también, no tienen intereses personales en que tú decidas una cosa u otra y se atreven a decirnos lo que no deseamos escuchar. O sea, cuando hay personas, amigos tuyos de verdad que te dicen, ¿sabes qué? Esto que estás a punto de hacer, creo que no está bien por esto y por esto, pues considéralo. Número 6, examina si te mueve la obediencia o la ansiedad a actuar. O sea, esto que voy a hacer, ¿me está moviendo que Dios me está mandando a perdonar, a trabajar, a servir, a proveer? ¿O lo estoy haciendo porque estoy ansioso, quiero tener el control y no sé cómo Dios va a obrar? ¿Estoy actuando porque debo obedecer o porque tengo miedo de que Dios no actúe? Fue lo que le pasó a Abraham y a Sara. No veían, en 25 años, no vieron la mano de Dios. Mis hermanos, imagínense eso. Y nosotros somos muy desesperados. En la Biblia se lee rapidito, pero de una promesa a otra pasaron 25 años y Dios en silencio y no decía. 25 años. ¿Tú esperarías 25 años por algo? ¿O te desesperarías? Piensa. En ese momento tenemos que pensar, ok, ¿voy a hacer esto en obediencia a Dios? ¿O lo voy a hacer porque estoy ansioso y tengo que hacer algo? Si la respuesta es la segunda, detente, ora a Dios. La fe, la ansiedad dice, si yo no resuelvo esto ahora, todo se va a perder. Es mentira. La fe dice, haré lo que me corresponde, pero Dios sigue siendo responsable del resultado. Número 7, pregunta si actuar te obliga a abandonar responsabilidades que ya Dios te dio. Pregúntate si lo que tienes que hacer, pues eso te va a impedir, por ejemplo, proveer para tu familia, o te va a hacer que incumplas un compromiso que ya tú has establecido con Dios y que es bueno. Si eso implica actuar, pues detente. Estas preguntas están muy buenas. Cuando vayas a hacer algo, piensa, porque una oportunidad no debe llevarnos a desobedecer compromisos. ¿Estoy descuidando a mi familia? ¿Estoy incumpliendo compromisos que ya hice legítimos? ¿Estoy dejando de proveer responsablemente? ¿Estoy dañando a otras personas para alcanzar mi meta? O sea, mi promesa está ahí, pero para eso tengo que hacerle daño a fulano y a mengano y no me interesa. ¿Estoy usando el llamado de Dios para justificar irresponsabilidad? Existieron unos cristianos en la iglesia de Tesalónica que creían que ya Dios venía, estaba a las puertas, ya Cristo iba a venir, iba a salir. ¿Y saben qué empezaron a hacer los cristianos? Algunos cristianos que tenían esa enseñanza, así que ya Cristo iba a venir inminentemente, pues dejaron de trabajar y se pasaban de casa en casa comiendo la comida de los otros creyentes. Decían, no, ya Cristo está a las puertas, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a esforzarme? Y Pablo les escribe a ellos y le dice, el que no trabaje, que no coma. No, hay que trabajar, hay que esforzarse. Entonces, no podemos usar el llamado de Dios para justificar
una irresponsabilidad. Número 8. No interpretes una puerta abierta como aprobación automática de Dios. Porque hay veces que se abren puertas que no es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, una puerta abierta debe evaluarse mediante la Escritura, la sabiduría de las personas, la conciencia, los motivos, las responsabilidades y un buen consejo. Asimismo, cuando Dios te abre una puerta, no creas, mi hermano y mi hermana, no creas que todo va a ser color de rosa. Normalmente las puertas que Dios abre para que nosotros transitemos, en ese camino hay dificultad, en ese camino hay tropiezo, en ese camino hay dolor. Y eso no quiere decir que Dios no esté presente en ese momento, ni que esa no sea la voluntad de Dios, sino que Dios quiere glorificarse y te va a dar la victoria en medio de todo eso. Pero las puertas que son de Dios muchas veces implican sacrificio. No es un camino fácil, tampoco. Una guía práctica de discernimiento para que no te pase lo que a Abraham y Sara les pasó. Abraham y Sara pasó eso con Agar, y hoy todavía generacionalmente hay tremendo conflicto entre ambas naciones, entre ismaelitas e israelitas, el día de hoy. Número 1, ¿existe algún mandato o prohibición bíblica aplicable? O sea, ¿hay algo que me frene de hacer esto? A Abraham y Sara sí. Aunque era culturalmente bien visto que un hombre tuviera varias mujeres, desde Génesis el principio bíblico establecía solo un hombre, una pareja, hombre y una mujer. Número 2, ¿el medio que utilizaré honra el carácter de Dios? O sea, ¿esto que voy a hacer está bien con Dios? Número 3, ¿estoy obedeciendo o intentando controlar el resultado? Número 4, ¿estoy actuando por fe o impulsado por ansiedad o orgullo o depresión? O sea, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque quiero obedecer a Dios o porque estoy ansioso y quiero hacer algo. Número 5, ¿puedo hacerlo con una conciencia limpia delante de Dios? ¿No estoy estorbando a nadie? ¿Qué dicen creyentes maduros que conocen mi situación? ¿Cuál es el consejo que me dan? 7, ¿estoy confundiendo un deseo personal con una promesa divina? 8, ¿esta decisión me obliga a descuidar responsabilidades que tengo ahora bíblicas presentes? 9, ¿estoy interpretando una simple oportunidad como una señal automática de Dios? No le estoy dando el tiempo. 10, ¿estoy dispuesto a aceptar un resultado diferente al que espero? A veces iniciamos proyectos y Dios a veces dice sí, a veces dice no ahora y a veces dice no. ¿Estás dispuesto a aceptar un no de Dios? Déjame decirte que si no estás dispuesto a aceptar un no de Dios, igual el resultado va a ser no. Así que es mejor que cambiemos nuestro corazón y que digamos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Eso fue un paréntesis. Vamos a volver a Gálatas otra vez. Versículo 24. Ese relato puede interpretarse, dice Pablo, o sea, este relato de las dos mujeres, de Agar y Sara, de la mujer que creyó en Dios y el hijo fue una promesa de Dios, y de la otra mujer que intentaron hacer el hijo por esfuerzo humano. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. En otras versiones, estoy leyendo una nueva versión internacional, en otras versiones dice, puede interpretarse como una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una historia o una imagen, también puede ser, donde hay elementos que apuntan a un principio más profundo que no se ve a simple vista. Y en ese sentido, Pablo tenía la autoridad para hacerlo. Pero hoy nosotros no tenemos autoridad para agarrar la Biblia y decir, ¿saben qué? Este pasaje es una alegoría, representa una cosa que no tiene nada que ver. Pablo tenía la autoridad porque estaba siendo lleno del Espíritu Santo, estaba escribiendo eso inspirado por Dios. Nosotros no tenemos esa autoridad hoy. Tenemos la autoridad, curiosamente, tenemos autoridad sobre los demonios, pero no tenemos la autoridad para decirle a la Biblia qué cosa es, ni para interpretarla como querramos, sino como la Biblia solo lo dice. Entonces, Pablo está diciendo, son dos pactos.
Agar representa el pacto de obras, representa al pacto de la ley que había dado en el monte Sinaí. Esa ley en el Sinaí, si leen el pasaje de Éxodo del 19 al 20, ahí hubo fuego, humo, trueno, temor, distancia. El pueblo no podía acercarse libremente a Dios. Necesitaba alguien que interviniera, que hiciera de mediador. La ley reveló la santidad de Dios, pero también reveló y expuso el pecado del hombre, que él lo alejaba de Dios. Entonces, Agar representa el monte de Sinaí, representa el monte de la ley, y también representa a aquellos que intentan ganarse la salvación o la aceptabilidad delante de Dios por sus propios esfuerzos. Eso es lo que representa Agar. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, dice Pablo. La Jerusalén celestial es aquella que te dice: si crees, eres salvo. Si crees, eres aceptado. Si crees, eres redimido. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, el versículo 28 dice: ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Pablo le estaba diciendo a los Gálatas: mis hermanos, ustedes fueron aceptados por Dios porque le creyeron, no porque obedecieron. O sea, creyeron y entonces fueron aceptados por Dios. Asimismo nosotros hoy somos aceptados por Dios y somos hechos hijos de Dios porque creemos en Él, porque confiamos en Él, no porque obedecemos. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que obedecer. Eso lo que quiere decir es que creemos en Cristo, y porque creemos en Cristo entonces queremos agradarlo. Pero ya es como si ya estuviéramos o literalmente estamos dentro de la familia de Dios. Ya no tenemos que ganarnos el lugar, ya Dios nos los ha dado. Entonces, Ismael nació según la carne, Abraham y Sara, o según la voluntad humana. Abraham y Sara intentaron obtener el hijo prometido mediante sus propios recursos, pero Isaac nació según la promesa, lo que Dios le había prometido. Y Dios nos ha dado promesas, es por eso que somos hijos de la libre y es por eso que somos hijos de la promesa. El evangelio no es más que una promesa que nos ha sido entregada a todos, que si creemos en Jesús, nuestros pecados son perdonados y tenemos vida eterna con Él para siempre. Esa es la promesa. Si lo crees, pues eres hijo de Dios. Si lo crees, pues has sido redimido, has sido restaurado. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Volvamos otra vez a Sara y Agar. Ismael ya tenía 10, 12 años cuando nace Isaac. Y Ismael hay un momento en que Sara lo ve, la mamá de Isaac, ve a Isaac y a Ismael, y Ismael se está burlando de Isaac. La palabra en el Antiguo Testamento puede adquirir muchos significados, puede adquirir desde burla hasta juego, hasta alegría, muchos significados. Pero Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, en este pasaje lo ve, esa acción la vio como una persecución. Ismael estaba persiguiendo, estaba, en términos de hoy, imagínense un bullying. Estaba haciéndole bullying a Isaac, al hijo de la promesa. Entonces Sara va con Abraham y le dice: ¿sabes qué? No quiero que este herede con mi hijo, que es el hijo de la promesa. Bótalos, sácalos del campamento. Qué triste eso, que un padre tenga que hacer algo así. Abraham va a Dios y dice: Dios, estoy entristecido por esto. Eso lo pueden leer en Génesis capítulo 21. Y Dios le dice: ¿sabes qué, Abraham? Haz lo que Sara te dice, porque yo estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que Isaac es el que va a heredar la promesa. Es por eso que en el versículo 30 Pablo cita el Antiguo Testamento y dice: ¿pero qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo,
el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. No somos hijos de ese pacto que era por la ley, que era que teníamos que cumplir todo perfecto para acercarnos a Dios, sino más bien somos de ese pacto en el que hemos creído en Jesús y Jesús nos ha prometido que si creemos en Él tenemos vida eterna. Y estos dos pactos son excluyentes mutuamente. Si tú quieres acercarte a Dios tratando de obedecer como si fuera un contrato, en el sentido de si me porto bien, Dios tiene que premiarme, pues estás buscando justificarte delante de Dios como hijos de la esclava. Pero si tú confías en el Evangelio con tu corazón, cada día te predicas el Evangelio, cada día sabes que dependes de Cristo y de lo que Cristo hizo, y cada día intentas agradarle haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos por amor, entonces eso quiere decir, mis hermanos, que somos hijos de la libre. Y es lo que me gustaría, que todos hoy aquí fueran hijos de la libre. Mis hermanos, Gálatas capítulo 5, versículo 1 y 5, y con esto termino la parte de la exposición bíblica. Dice la palabra de Dios: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Es la exhortación que Pablo nos da. Estén firmes, no se dejen intimidar, no dejen que los pensamientos de tengo que hacer para agradar a Dios llenen tu mente. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque Dios ya está eso libre. ¿En qué se traduce eso? Dios te ama. Si has creído en Él, Dios te ama hasta el fin. Y no hay nada ni nadie que cambie eso. He aquí, yo Pablo les digo, que si se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. Pablo está dando advertencias fuertes. Las advertencias de la Biblia son advertencias reales. Y lo que van diciendo es como si estuvieras yendo en un camino y van dando señalizaciones. Entonces, a medida que vas pasando esas advertencias, pues te vas acercando o a un lugar o a otro. Y Pablo le está advirtiendo a estas personas, porque la tentación era esa, circuncidarse para estar en paz con Dios. Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, perfectamente. Y eso te hace esclavo porque no puedes guardarla perfectamente, nunca. El único que la ha podido cumplir perfectamente es Cristo. De Cristo se han separado los que por la ley intentan justificarse. De la gracia han caído. O sea, de ese estilo de vida que se amparaba en la gracia de Dios, en el regalo inmerecido de Dios, ahora quieren esforzarse por ustedes mismos intentando lograr lo que es imposible. Pues nosotros, por el Espíritu, creemos por la fe, la esperanza en que somos justificados. Solamente por creer en Jesús. Solamente por la fe en Cristo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás acá, a veces venimos a la iglesia y venimos con la idea de voy a cumplir, voy a portarme bien, merezco que Dios haga algo lindo por mí, haga algo bueno por mí. La verdad es que ya Dios hizo lo más bueno y lo más lindo por ti. Envió a su Hijo a morir en una cruz para que si tú crees puedas tener vida eterna. Para si crees puedas tener vida eterna. Mi hermano y mi hermana, si de verdad has creído en Jesús como tu Señor y como tu Salvador, si de verdad has visto precioso ese sacrificio, si de verdad lo amas, de tal manera que amas, imagínense eso, como si amaras a tu cónyuge o ames a tu hijo, de tal manera que quieres
que esté bien, quieres hacerlo feliz, entonces sabes lo que le gusta. Así mismo es, o muy parecido es con Dios. Si estás en ese punto, pues lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a terminar. Si verdaderamente estás hoy confiando en Cristo para tu salvación, si has hecho conciencia de que sin Cristo vas para el infierno, vas a condenación eterna, estás perdido sin Él y Dios nos está dando chance en esta vida para creer en Él y recibirle y aceptarle, que estábamos en gran problema porque éramos pecadores, porque estábamos separados de Él y Dios ya ha decretado que este mundo va a sufrir un juicio terrible. Sí lo va a sufrir, mi hermano. Y si tú quieres escapar de ese juicio, la única puerta que tú y yo tenemos es confiar en ese que murió, en ese que fue condenado para que tú y yo no tuviéramos que ser condenados. Es lo único. Vamos a orar.